Bueno, soy Abraham Rodríguez. Estoy emitiendo desde la provincia de Granada, en mi piso, en el dormitorio. Hoy voy a hacer un vídeo, se va a poner en YouTube, tema filosofía marxista-leninista. Sociedad civil, las creencias, la religión occidental actual mayoritaria, el cristianismo. No me estoy diciendo el catolicismo, no. El cristianismo más o menos en su vertiente, como creencia y como creencia de un grupo de personas a nivel general. Bueno, Karl Marx, por eso yo hablo del marxismo, y Lenin llamó a la religión el opio del pueblo. Hay otro opio del pueblo hoy en día: el botellón, el alcohol, la droga, todo tipo de droga, incluso el tabaco, la televisión, que es un opio, que es la telepantalla de la novela de George Orwell, 1984. La música pop, la música rock, los festivales de música, la radio musical, la pornografía, la prostitución, el consumismo. Todo eso es lo que hace a la gente evadirse de sus problemas reales y alienarse. Eso es producto de lo que Karl Marx llamó la alienación. Que había en su tiempo tres tipos de alienación. La alienación religiosa, que es la que tocamos hoy. La alienación estatal y la alienación económica. La alienación económica es lo referente a cómo el trabajador es explotado y sometido mediante el trabajo por los propietarios de la sociedad. Que no estoy hablando del capitalismo, estoy hablando de todas las sociedades anteriores, menos la sociedad de los países socialistas. Que no había diferencias de clase económica. En este nivel está la alienación religiosa. Hoy voy a hablar brevemente, muy por encima, porque no me quiero explicar mucho más, solo tocar unas notas de las distintas tendencias en el cristianismo en los países occidentales avanzados. Están la Iglesia Católica, los ultracatólicos, los progresistas liberales, tanto católicos como de otras tendencias cristianas, la teología de la liberación, los mormones y los testigos de Jehová, entre otros. Yo ya digo, personalmente yo no me identifico con ninguno de este tipo de tendencias. Yo no sigo a ninguna religión, ni creencia de ningún tipo. No soy practicante de nada, ni de religión ni de creencia. Y soy escéptico en todo este tipo de temas. Pero sí tengo que reconocer que no soy ateo. Yo acepto en un supuesto, como una suposición o una conjetura, que haya algo que pueda existir que no conocemos más allá del cuerpo físico material. Como una suposición. Pero no quiero decir que yo crea fantasmas o crean extraterrestres, aunque yo haya sido testigo ovni. Que yo, la experiencia que yo tengo, yo no sé qué explicación puede darle, y yo no creo que eso sea fantasma ni extraterrestre. Es algo que ya hablaré, que yo ya he hablado, que no tengo que explicación para eso. ¿Que puede existir algo más allá de la física que conocemos hoy? Ni idea. Por eso yo no lo sé si existe. Por eso es agnóstico, que no se conoce. Que yo no conozco si existe o no.
No el agnosticismo de David Hume o Immanuel Kant, las tendencias filosóficas de la filosofía, la metafísica materialista. Yo no voy por ahí. Eso yo no toco esos temas. Aunque yo tengo libros de David Hume y de Immanuel Kant en mi casa. Y lo he leído, Y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues vamos a hacer un análisis desde mi punto de vista. Primero, la Iglesia Católica. Los ultracatólicos niegan la sexualidad. Viven en el pasado. En un pasado oscuro de la Edad Media. Niegan los derechos de las mujeres y los niños simplemente a asistir. Son retrógrados en el patriarcado. Los niños se les puede pegar, a las mujeres se les puede pegar, no se puede divorciar el hombre y la mujer, el matrimonio es para siempre, eso es del Pleistoceno. Se le niega a la mujer y al niño a ser simplemente personas, como personas, que tengan personalidad propia. Tienen que estar obligados al varón. Niegan lo que es la libre decisión de cada persona que pueda decidir por sí mismo. Ese es mi punto de vista de los ultracatólicos. En base a los santos evangelios, que son no lo que dijo Jesús, sino una interpretación maniquea del Antiguo Testamento, de los 10 mandamientos de Moisés. Y de cosas que pusieron en la boca de Jesús, que Jesús nunca dijo, desde mi punto de vista. ¿Quiénes son esta gente? ¿A dónde va todo esto? Todo esto de los ultracatólicos va al fascismo, al fascismo europeo y los fascistas latinoamericanos y toda esta gente, o al Pinochet, toda esta gente, al franquismo, a la gente de Vox o Jean-Marie Le Pen o Santiago Abascal, toda esta gente, y el núcleo duro del Partido Popular Europeo y el Partido Republicano en Estados Unidos. Sus líderes, el Papa Wojtyla y Ratzinger, entre otros. Ahora después, dentro de la misma Iglesia Católica, están los progresistas liberales y la teología de la liberación. Que yo he estudiado teología de la liberación. Tengo libros ahí de teología de la liberación. Que yo no me identifico con ellos. Tampoco. Tienen, yo reconozco, más apertura de mente y más apertura a los problemas sociales y de la clase trabajadora. Según ellos, quieren cambiar la estructura de la sociedad. Aceptan el marxismo en algunas ocasiones, pero son anticomunistas, que es una contradicción dialéctica, porque el marxismo es comunismo y es socialismo. Y ellos dicen que quieren un régimen democrático, cambiar las estructuras, un régimen, unas estructuras socialdemócratas, que es a lo que ellos van. Ellos apoyan al núcleo progresista de la Internacional Socialdemócrata, sigue empecado en insertar la Iglesia Católica en una democracia burguesa con una línea política socialdemócrata radical, incluyendo la lucha armada. Por ejemplo, Carlos Múgica, que era peronista, que no era comunista. Y él decía que él luchaba contra la burguesía, Carlos Múgica, pero que él no quería el comunismo. Que él era socialdemócrata. Y él hizo la guerrilla de los montoneros en Uruguay y en Argentina.
Y el Frente Sandinista de Liberación Nacional había gente que eran comunistas, que apoyaban a Cuba, como Daniel Ortega y algunos más. Y Ernesto Cardenal tenía simpatías con Cuba, era ministro del Frente Sandinista en los 80, pero sigue siendo socialdemócrata. Y estos son los progresistas, que yo no me identifico con ninguno. Después está, ya fuera de la Iglesia Católica, los mormones, que son una secta o un grupo religioso cristiano que yo voy a hablar, yo tengo mi fuente, yo me he leído sobre, he hablado con los mormones, yo los he escuchado, ellos me han escuchado a mí, algunos de ellos querían que yo me integrara a los mormones, yo les dije que no. Yo investigué sobre el tema de, yo he investigado muchas cosas. Yo llegué a encontrar que los mormones, el Adam Smith o Joseph Smith, el creador de los mormones, era masón. La masonería, ya desde mi punto de vista, es aquinadora a Lucifer. Y que Joseph Smith, al parecer, yo no sé si es verdad o no, era Illuminati, de la secta de los Iluminados de Baviera. Y que los mormones está dirigida todo el grupo infiltrado, el gobierno norteamericano y la masonería norteamericana. Y el libro del mormón es un libro que, según los mormones, fue que Jesús predicó en Estados Unidos y le dictó el libro del mormón a Joseph Smith. Y el Joseph Smith es un tío que es masón. O sea que el libro del mormón es un libro masónico. El Cristo New Way, como el libro de Urantia, el libro de los libros de Blavatsky, el Cristo New Way, de la nueva era. Un Cristo light, adaptado al concepto que tienen los norteamericanos de ellos. Los testigos de Jehová, otro grupo cristiano, que yo me he encontrado leyendo sobre estos temas, yo no sé si será verdad, que los testigos de Jehová están dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. Están infiltrados. Yo conozco testigos de Jehová en esta zona y los conocí en Jerez y yo no me identifico con ellos tampoco. Pues esto es un análisis de la sociedad civil, de la religión en los países occidentales. Yo, a nivel religioso, no de creencia, que yo ya he dicho que soy agnóstico, que simpatizo a nivel de la creencia religiosa con Camilo Torres Restrepo y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Pero que yo de esos temas del Ejército de Liberación de Colombia no hablo, sino que entiendo que la situación en Colombia es tal que haya gente que se echa al monte a pegar tiros, por todo lo que pasa allí. Porque yo he estudiado el tema del Ejército de Liberación Nacional de Colombia y he estudiado el tema de Camilo Torres. Y Camilo Torres era católico, descendiente de gente de la alta burguesía de su país, era doctorado en sociología y aceptaba políticas comunistas como la abolición de la propiedad privada y desde el punto de vista del cristianismo. Él era teólogo y aceptaba que se debía de abolir la propiedad privada y aceptaba la revolución cubana a Fidel Castro y la unidad de lucha por construir un sistema que él llamaba social, parecido al socialismo que hay en Cuba.
y aceptaba la idea de coexistir y de ayudarse mutuamente el marxismo-leninismo y su punto de vista de teólogo, de teología. Esa es una simpatía que tengo yo hacia ese hombre, pero no quiere decir que yo sea cristiano en el sentido de seguir ninguna creencia cristiana. Yo acepto cosas de Jesús, que ya hablaré en otro vídeo, pero no me considero religioso. ¿Eh? Y aquí estamos tratando el tema de la filosofía marxista, análisis de la religión en la sociedad occidental. Pues ya está, pues se va a acabar el vídeo y punto.